Vamos a trabajar esta semana de la siguiente manera. Vamos a ver, el día jueves creo que quedó para los dos proyectos, ¿no es cierto? Para ver los dos proyectos de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, simplemente voy a revisar aquí el proyecto uno. Debe estar para el jueves 18, si no mal recuerdo. Sí, jueves 18 a las 2. Y el otro proyecto igual para el jueves 18. Hemos de trabajar lo más técnico posible porque son 8 grupos, estos son como dos. Entonces prácticamente se revisa el paso. De ahí el día viernes de poder dar las promedios para recuperar esas 2 horas o 1 hora, por lo menos para ver si es que le puedo hacer el viernes. No sé si pueden a las 2 un ratito para dar solo los promedios. Si es que alcanzamos el mismo día, lo hacemos, sino el viernes de la tarde, tipo 2 de la tarde para hacerlo eso. Hoy, martes y miércoles, vamos a tener clases. El día miércoles vamos a tomar el examen final para que el jueves puedan defender sus trabajos. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy también, perdón, esta semana, el día de hoy también tienen que darme la prueba que faltó la semana pasada. La prueba va a ser a las 3:30. Van a ser 17 minutos. 3:30 van a ser 17 minutos de acuerdo a lo que tengo programado. Déjenme revisarle. ¿Cuánto está? A ver, es 3:40 está la prueba. 17 minutos porque son 17 preguntas. Entonces, se va a acabar a las 3:57. Para dar la prueba tienen que encender los micrófonos y los monitores de sus computadoras para verles lo que están haciendo, por favor. Eso 20 para las 3. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer un recordatorio de la clase anterior para ver si, ingeniero Gómez, por favor, puedes encender el micrófono, ten la gentileza. Sí, Inge, buenas tardes. Sí, me escuchan. Buenas tardes, Santiago. ¿Me puedes hacer acuerdo que vimos la clase anterior, por favor? Bueno, lo que hicimos es hacer el taller Ya, sobre lo que era, teníamos que hacer un FODA de un producto y también de una empresa. Teníamos que indicar el plus de la empresa. Teníamos que hacer también un análisis de mercado de un producto, de un negocio que vayamos a poner, de una empresa. Y también estuvimos consultando sobre los pasos que se debe hacer para registrar una marca en la CENADI. Eso es lo que hicimos de taller. ok, estamos muy de acuerdo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver todo el proceso de evaluación de los proyectos y vamos a revisar un poquito la materia. Vimos algo del FODA que ustedes hicieron, las ventajas, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y después vamos a hacer un recuento de algunas cosas que necesitamos para el examen. Con esto, entre hoy y mañana yo creo que acabamos ya el parcial. Y el miércoles ya arrancamos con el segundo de la materia de lo que falta. Entonces voy a revisar lo que nosotros teníamos del libro del folleto. Me imagino que sí pueden ver ustedes en la pantalla el archivo PDF. Aquí tenemos, si no mal recuerdo, vimos hasta el PAEF y el FODA, si no mal recuerdo. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con el folleto. Vamos a ver en la clase de hoy cuáles son los pasos para evaluar un proyecto y detallar cada uno de ellos, ¿no? El objetivo es analizar los pasos para evaluación de un proyecto en forma general y la agenda vamos a ver prácticamente todo lo que son, eh, por ejemplo, los pasos del estudio técnico, el estudio de mercado, el análisis económico y la evaluación económica y nada más. Eso es un poquito largo, pero lo más puntual y lo más técnico que necesitamos. Ok, nosotros estamos viendo el FODA. Verán que el FODA, para cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier idea, nosotros vamos a empezar desde cero. Y eso nos ayuda para poder saber qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que nos puede afectar y cómo podemos ser competitivos.
Dentro de esto vamos a ver evaluación de proyectos. ¿Qué es evaluar? Evaluar significa son parametrizar algunos ítems fundamentales para saber si el proyecto es factible o no. Primera cosa. Segundo, ¿cuándo recupero el dinero invertido? Dos. Y tercero, ¿en qué tiempo? Algo fundamental. Dentro de la evaluación de proyectos, nosotros tenemos, aquí hablan de metodología. ¿Pero qué es metodología? Metodología son técnicas o instrumentos o modelos matemáticos, en este caso, que nos permiten evaluar el proyecto para saber si se debe o no realizar el proyecto. Dentro de eso son todas las etapas, desde definición del proyecto o anteproyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico, el análisis económico y la evaluación económica. Entonces, cada uno de ellos tiene una metodología, es decir, qué herramienta yo necesito, qué instrumento me dice si es factible o no. Ahora, dentro de la evaluación de proyecto, la base de decisión. Algo fundamental antes de continuar, todo lo que estamos viendo ahorita no va a tomarse la prueba, ¿no? Pero tranquilos, lo que hemos visto, lo que hemos conversado va a estar en la prueba, así que tranquilos. Sigamos. Ahora, ¿qué es una base? La base son parámetros o información inicial que yo necesito del proyecto, ¿no? Para saber, por ejemplo, yo cuento con toda la información, es decir, yo sé cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son sus metas, cuáles son el monto inicial, hacia dónde queremos llegar, cuáles son las características del producto, cosas que nosotros debemos tomar en cuenta a la base del proyecto. Entonces, todo esto nos permite saber en qué ubicación estamos, ¿no? Y la otra es que prácticamente lo que nos va a indicar es qué es lo que falta hacerlo, porque lo importante es que recuerden que dentro de un proyecto es una función multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que muchos ingenieros de diferentes áreas, pero que están en un solo objetivo del proyecto, nos pueden ayudar hacia un fin común, que es evaluar y cumplir las metas u objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, los objetivos del proyecto deben cumplirse, así como los objetivos de su tesis. ¿Qué pasa si es que la tesis que ustedes están haciendo no cumple un objetivo? Simplemente no se da paso o se alza el tema, ¿no? Prácticamente, mejor dicho, no es que se alza, sino que simplemente no se puede determinar o cuantificar o cualificar un objetivo. Recuerden que cuantificar cuánto valor numérico, cualificar significa cualidad, es decir, es bueno, bueno, regular, malo. Entonces, esas dos cosas tenemos que identificarlo. Si nosotros queremos evaluar la parte cuantificable, tenemos que darle valores de ponderación a una encuesta, a una tasa de rendimiento, valores numéricos, valores técnicos, lo que nosotros tengamos. Ahora, si nosotros tenemos valores cualitativos, perdón, prácticamente ahí sería si es que el sistema funciona o no funciona, es bueno o no, parámetros de diseño, de tamaño, de movilidad, de carga de energía, cosas así, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación de proyectos, mucho tomar las bases o parámetros que vamos a tomar dentro de la evaluación de los mismos. Ahora, dentro de un proyecto de telecomunicaciones, podemos hacerlo desde un proyecto de cero o proyecto que ya está. Nos llaman ingeniero Zurita, ingeniera Abril, ingeniera Tamirano. ¿Sabe qué? Queremos que ustedes vengan, queremos que evalúen nuestro proyecto. Pero ya tenemos una planta instalada. Chévere. Entonces, ustedes como ingenieros, ¿qué tienen que ver? Normativas, saber si es que revisan el plan estratégico que tiene el proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos que manejar dos cosas, ¿no? Dentro del plan que nosotros hablamos. Si han de haber escuchado ustedes de los proyectos, el PEDI y el POA. El PEDI es Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Este es el que demora, bueno, este es el que prácticamente tiene un periodo de 4 o 5 años. Entonces, si yo hago del 2000, va a ser hasta el 2004. Pero, ¿qué plan estratégico de desarrollo institucional? ¿Cuáles son los ejes que determina el desarrollo institucional de una empresa? Por ejemplo, la parte de ventas, la parte administrativa, la parte técnica, y la parte, yo qué sé, algo más que me falte, la parte de proveedores, que sea administrativo,
la parte del usuario, digo yo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la parte de educación, la parte de estratégica dentro de una universidad o un instituto superior, por ejemplo, nosotros tenemos de infraestructura la parte que nosotros manejamos, que sería la parte, los ejes fundamentales, que sería investigación, que sería la otra, la planta docente, infraestructura, la parte docente e infraestructura, la parte estudiantil, y me falta la parte de vinculación, a ver, tengo administrativo, gracias, administrativo. Por eso hay los vicerrectorados. Hay la parte administrativa, hay la parte académica que está aquí, ¿no? Esto es una parte de docencia que sería la parte académica, para pregrado y posgrado. La parte estudiantil, entonces todos los ejes que forman el proyecto tenemos que tomar en cuenta. Este PEDI tiene que estar bajo normativas nacionales e internacionales. Por ejemplo, aquí dentro de la universidad, nosotros debemos manejar lo que dice el reglamento del CES, cuáles son los indicadores, la metodología. Dentro de aquí del plan estratégico son las metas, objetivos que nos se van a poner las empresas. ¿Cuánto va a cumplir? No en forma mensual, sino lo hablan en productos de forma semestral y en forma anual. Y el otro que es el POA, que es el plan operativo anual. Es decir, que ustedes, aquí tenemos los mismos ejes, pero a nivel micro. Es decir, yo estoy encargado, yo soy de una sucursal, en vez de hacer de todo la cooperativa con la sucursal principal y las dos sucursales exteriores, ese es todo, ¿no? Entonces yo voy a ser el POA de un edificio. En cambio aquí, a nivel institucional de educación, podemos hablar de la UTA, el PEDI, y después hablamos que el POA puede ser por facultades, de sistemas, de agronomía, de medicina. Este plan operativo anual nos indica cómo debemos manejar los planes de acuerdo al rubro que nos asigna el Plan Estratégico Institucional en forma anual, para cumplir lo mismo: investigación, docencia, estudiantes y administrativo en forma micro. Acá en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, en ventas, de administración, en la parte del usuario, en la parte de técnica también, lo que nos va a permitir es saber si es que estamos cumpliendo o no. Entonces nosotros tenemos, esta es la parte administrativa, manejar el dinero, contratación pública en la parte pública, que se demora muchísimo, y nosotros como en la parte privada lo que tenemos que hacer es simplemente manejar los rubros, registrarlos y no darlos con sobreprecios y otras cosas más que sí lo controlan prácticamente con todo, ¿no? Entonces, dentro de esto, a ustedes le contrata, como les dije, ingeniero Abril, ingeniero Altamirano, ingeniero Zurita, ingeniero Gómez, es un grupo, ¿no? Entonces, los ingenieros grupos van a analizar, ¿qué van a instalar? Una nueva planta. Es mejor. Cuando yo tengo una planta, puedo partir de cero, puedo hacer el área, puedo distribuir, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando ya la instalación ya está hecha? Ahí tengo que hacer reingeniería y acomodarme a la estructura que ya está establecida. Entonces, se complica un poquito, ¿no? En el hecho de que nosotros deberíamos prácticamente administrar esa parte. ¿Ok? Listo. Ahora, por ejemplo, vamos acá abajo, voy a borrar esta parte. Inge, disculpe, dice el señor Zurita que si le deja ingresar. Ya le dejé ingresar, ingeniero. Ya, gracias. No se preocupe. Ya. Ok, no sé si ya, Francisco, estás conectado. Que ya estoy conectado. Buenas tardes, disculpe la demora. Buenas tardes, Panchito. No te preocupes, 3:30 quedó, no porque ya tú faltaste, ya cambié el horario, sino que ya tienes suerte también. Qué bueno. Ok, Gracias, sigamos. Inge. Ya, instalación de la nueva planta es mucho mejor porque puedo arrancar, ¿no? Ahora, dentro de esto nosotros también tenemos la fabricación de un nuevo producto. ¿Qué debemos hacer de la fabricación de un nuevo producto? Yo contrato a los ingenieros que mencioné y les digo, ¿saben qué, chicos? Necesito que me hagan un plan estratégico. ¿Qué estrategia debo tener dentro del producto? Investigación de mercado, mercadotecnia, publicidad, necesidad, costos operativos, costos de producción, costos de ventas, todo lo que nosotros necesitamos hacer. Es decir, que nosotros como ingenieros electrónicos o ingenieros en telecomunicaciones, no simplemente podemos trabajar en la parte técnica. Muchos de ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en NetLab, Speedy, vendiendo soporte técnico para vender las líneas
estas líneas, por ejemplo, PCS o las líneas dedicadas de Internet de las ISP para poder tener más usuarios, pero ustedes deben manejar la parte técnica, entonces ustedes deben saber vender. Yo la semana anterior me vi mucho de cómo ustedes pueden hablar o defenderse. Una persona cuando habla, cuando se maneja y no titubea mucho, sabe cómo podemos explotar esas cualidades para que pueda ser un buen vendedor, porque parte de las empresas de sus productos también necesitamos que sean unos buenos vendedores para cumplir los objetivos, porque si no tengo usuarios, ¿quiénes me consumen los servicios de dentro de esto, no? Entonces, en la fabricación de nuevo producto, ¿qué necesito? Vengo y traigo la maquinaria, ¿no? Si no tengo que justificar que traigo la maquinaria, pongo aquí, se produce el nuevo producto, pero debe ser rentable. Debe saber que todos los beneficios de producto, al momento de poner, va a tener un hecho de que el sistema al momento de poder vender, perdón, implementar y tener el producto, van a cubrir las necesidades del mercado. Mucho tiene que verse en el estudio y bien hecho el plan estratégico en ese aspecto, ¿no? Otra situación que nosotros podemos enfrentarnos es que les llamamos a los mismos ingenieros, ¿saben qué? Yo tengo esta cooperativa, pero quiero una intranet. Si yo les dijera que quiero una intranet, ¿qué significa eso? ¿Qué harían ustedes si yo quiero una intranet? ¿Qué opinan? ¿Qué entienden ustedes por intranet? Que es una red que está dentro de algún espacio físico y que eso tiene que funcionar a la perfección para poder conectarse con otro lugar fuera de, de las instalaciones. ¿Ya? Pero el intranet es prácticamente, es propiamente una red de datos, pero que nadie más puede entrar, ningún usuario adicional. Solo la parte que está dentro de su estructura. La intranet, como tú mismo lo dices, es que yo puedo tener accesos para conectarme, pero regularmente la intranet es solo red. Yo me puedo acceder desde el lugar donde se encuentra la red de datos. Cuando yo tengo una extranet, en cambio, puedo tener desde un usuario de una red de acceso de última milla y puedo acceder desde un terminal remoto, desde una computadora. Entonces hay que tener en cuenta cuando yo quiero una intranet o una extranet, ¿no? De acuerdo a los protocolos que manejamos nosotros. Muchos manejan aquí la seguridad, entonces nosotros deberíamos aprender a manejar seguridad. Aparte de los firewall, de los códigos de acceso, esto de hacking también que es algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, esto de los hacking del, ¿cómo se llama? De la forense informática, que me parece muy interesante, que ellos, aparte que el sistema esté quemado, destruido, ellos tienen unos equipos de alta tecnología que pueden recuperar información. Ellos hacen algoritmos para, no es que encuentran el 50, sino dicen que debe tener más o menos entre el 60% mínimo y pueden decodificar con algoritmos, con equipos para poder lograr un código aproximado de la información que lo tiene, ¿no? Dentro de lo que se puede dañar la información, se puede borrar o se puede, como le dicen, pueden suplantar inclusive la MAC address y todo eso en forense o en seguridad se puede detallar. Solo que sea un hacker de bajo nivel, pero con alto conocimiento para que no les rastreen, pero bueno, ya pueden tener la idea de quién puede ser. Dentro de eso también la ampliación de la capacidad. Yo quiero aumentar mi red de datos, quiero poner otra sucursal, pero quiero internet. Entonces ustedes trabajan ahí también para poder evaluar el proyecto. Supongamos que no evaluamos bien y no es sustancial para que se pueda aumentar dentro de la próxima, por ejemplo, el aumento no es escalable el sistema, entonces entramos en problemas. La otra también, la creación de nuevos sucursales que nosotros debemos crearle al usuario es que debe ser expandible la red de datos, debe ser también eh, compatible con las nuevas tecnologías y algo fundamental, nosotros sabemos que, por ejemplo, ahora las computadoras ya tenemos de 11ª generación y ya viene la Core i9, 10ª generación, las Core i3 como que ya están quedando, pero una Core i3 de 10ª generación es como tener una Core i5, una Core i5 de 8ª generación es como una Core i7 de 6ª generación. Entonces nosotros tenemos que saber esas cositas para poder dimensionar, pero de acuerdo a los requerimientos que necesita el usuario. Yo que saco poniendo una Core i7 de 10ª generación, si es que dentro de la aplicación, sin ofender a nadie, están trabajando un consorcio de abogados. No saco nada, pero lo puedo tener una Core i3, pero ellos que necesitan Word, Excel, un buen acceso a Internet,
un buen zoom y acabó. Entonces voy viendo las capacidades que tiene la red, ¿no? Entonces, a veces dimensionamos cosas que no. Es decir, nosotros diseñamos redes que simplemente no sean utilizables. O hacemos una red de última generación con redes dedicadas, GPON, Visa, y solo ocupan Zoom. Imagínense en el desperdicio de las redes de datos que tenemos. Entonces, eso tenemos que tomar en consideración. Ok, vamos a ver la estructura de evaluación de un proyecto. Aquí tenemos la evaluación de un proyecto. La primera parte es definición. Definimos el proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál solución voy a hacer? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Tengo que solucionarlo. ¿Cómo soluciono? Tengo los insumos, comienzo a investigar, comienzo a leer, comienzo a, inclusive si es que hay profesionales en el área, comienzo a hacer hasta entrevistas y ellos me dicen, ¿sabes qué? Esto ya está, o tienen su experticia tan buena que ellos le dan otro enfoque y se optimiza el tiempo en vez de estar buscando información y haciendo otras cosas que a veces nosotros salimos dentro del contexto, ¿no? Eso hay que tomar en consideración. Una vez que viene esto, viene tres cosas a la par. Primero viene el estudio de mercado, porque vamos de izquierda a derecha. Primero el estudio de mercado. Estoy hablando de forma general para después detallar cada uno de ellos, ¿no? Antes de eso, la definición del proyecto, yo tengo que tomar en cuenta, aquí viene el problema, viene la justificación, es decir, viene el qué, el para qué, el por qué, quiénes son los beneficiarios, los objetivos, las metas, los alcances, cuál es la arte, el estudio del arte, si es que está hecho, cómo lo han hecho, prácticamente cronograma, el tiempo que voy a hacerlo, los recursos tecnológicos, humanos, infraestructura, comprar equipos, todo esto, ¿no? Y dentro de eso ya a la par ya viene el estudio de mercado para poder justificar el desarrollo del mismo. Dentro de definición de proyecto también podemos entrar el FODA, si es que fuera, ¿no? Dentro de problema no se olviden hacer el árbol de problemas, que también es válido. Causa y efecto, eso lo hacen a nivel de posgrado, pero también, si es que lo hacen en pregrado, se lo hacía. Pero ahora, por ejemplo, como que le quitaron ese trasfondo, le dijeron que haga de otra manera, pero por mí, eso, como dicen, ya no queremos eso. Entonces, esa tabla lo que se hace es pasarle a, ¿cómo se llama? Se le pasa a texto, en vez de tener esa tabla. En vez de estar prácticamente, como les digo, en la parte técnica, ¿no? Ahora, el estudio de mercado. El estudio de mercado es fundamental. Aquí tengo que ver demanda y oferta, tengo que ver la competencia, la comercialización, los distribuidores, el marketing, costos de ventas, costos operativos, pero hasta ahí. Y también tengo que ver la cuantificación de los mismos, es decir, cuánto equivale cada uno de esos procesos. A la par, como ya quiero implementar, hago el estudio técnico, quiero saber cuántos son los costos de insumos, tengo que tener insumos para poder diseñar, tengo que costos operativos, operar para poder diseñar e implementar y hacer las pruebas. Y una vez que tiene todo esto, viene la parte de implementación, pruebas, desarrollo, prototipo, hasta hacer en el número de veces que me quede súper bien. Una vez que hago el estudio técnico, viene el estudio económico. Es decir, cuánto me costó cada parte, cada proceso del estudio de mercado y también el estudio técnico. Una vez que ya hice el estudio de mercado, sé que puedo justificar mi proyecto, sé qué es lo que necesito, cuántas unidades necesito y por qué lo necesito, puedo saber cómo lo voy a hacer, cuál es la tecnología, en qué me baso, en información de la definición del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto me da la información de cómo lo hicieron y yo lo que tengo que hacer es mejorar, optimizar, reingeniería. Y la parte económica es a través de modelos matemáticos, que simplemente es parte administrativa, que me va a indicar los costos de producción, gastos personales, gastos operativos, producción, materia prima, herramientas, proceso 1, proceso 2, gastos de operativos. Ah, necesito pagar sueldos, necesito el arriendo, agua, luz, teléfono, que venía del estudio de mercado. Estudio económico también, dentro de esto necesito costear gastos de distribución, vendedores, o sea, toda una gama de cosas. Para decir, pero ¿y si yo pongo la tienda, tengo definición de proyecto? Claro, tengo el FODA. Tengo el estudio técnico, claro, tengo que adecuar, tengo que implementar mi tiendita. El estudio de mercado, obviamente, tengo que ver qué distribuidor, aunque los distribuidores vienen y el mejor ofertante, el que me venda los productos a un bajo costo, tengo que ver lo mejor. Y el estudio económico,
cuánto invierto, cuánto saco y en qué tiempo voy a recuperar. Una vez que tengo esto de los datos anteriores, diseñados y económicos, me llevan a un solo punto: evalúo económicamente. Matemáticamente, como ingenieros, hay modelos matemáticos que me permiten saber si es que es rentable o no. Nosotros lo hicimos empíricamente, así como lo hicieron ustedes en su clase anterior. Por ejemplo, del cibercafé, nosotros dijimos, es rentable, pero si es que trabajamos los 24/7. Si no trabajo una semana, se complicó. Pero regresa la pandemia, o sea, voy a la quiebra prácticamente y lo que hago es vivir endeudado. La evaluación económica lo que me dice es, sin que yo invierta mucho, o sea, en pasar todos estos procesos, lo que me hace es saber si es que en realidad es factible o no desde el punto de vista económico. Pero los modelos que me ayudan es el modelo, el BAN, el TIR, el costo-beneficio, el TEMAR, la tasa de rentabilidad, los costos fijos y variables. ¿Y por qué? Porque todos esos, lo que yo necesito es saber, por ejemplo, la tasa de interés, si saco un préstamo, cosas así. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y hacia. Entonces veamos cada uno de ellos brevemente qué aquí lo hace, ¿no? Por ejemplo, vamos, una vez que determinamos todo eso, ¿cuál es el alcance de la evaluación del proyecto? ¿Cuándo hacemos la evaluación? Primero, por ejemplo, con la idea o el perfil. El perfil que ustedes han hecho o van a hacer en su tesis o cuando había el proyecto integrador. Me acuerdo que había antes el proyecto integrador que después desapareció. Prácticamente, identificación de la idea o perfil. Es decir, me lleno de toda la información. Sentido común y opinión experimental. Es decir, cómo yo hago mi proyecto. Yo tengo que hacer el estudio del arte, tengo que hacer los papers, los congresos, las publicaciones que tienen acerca de mi estudio. Tengo que evaluar, tengo que saber. Si usted viene con una idea que ni siquiera ha leído y usted quiere hacer un sistema de de iluminación en las casas con sistema Civi, eso no vale. Eso ya está hecho con RF y con LoRa. ¿Qué aplicación quiere hacer? No, gracias, ya no tengo. Entonces ahí murió la idea. Ya no pasa al siguiente paso, que es hacer el anteproyecto. Si usted está claro cómo se hace, qué información necesita, usted va al anteproyecto. Aquí profundiza un poco más la investigación. Aquí va a tener, por ejemplo, fuentes de información, primarias, secundarias, va a tener estudio de mercado, tecnología, costos, rentabilidad, es decir, cómo lo hicieron. Las tesis nos sirven para eso, para ver cómo lo han hecho y simplemente tener mi idea y yo poder mejorarlas con nuevas tecnologías actuales o cosas adicionales. Entonces, como tengo la idea y hace el anteproyecto, ahora sí presenta mi proyecto definitivo, es decir, cómo yo hago una idea, cómo nace una idea para hacer una tesis o una idea de un producto, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que tengo que ver en el proyecto definitivo es la justificación de mis recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos, diseños, planos, prácticamente para poder yo diseñar o tomar la decisión. ¿A quién consulto? A personas que sean especialistas o tengan experiencia dentro de estas áreas. Dos personas vienen y dicen, sí, está bien, ¿sabes qué? Hazle de esta forma y esto. Dentro de la universidad es gratis, pero ya afuera les cobran, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre poder hacer la evaluación del proyecto desde la idea, su modelaje y su anteproyecto prácticamente en proyecto definitivo. Algo fundamental dentro de esto es ¿qué voy a hacer? ¿Un estudio o voy a tener un producto? El producto del proyecto difiere. El producto regularmente es algo físico, algo tangible que yo vea y tengo no simplemente los reportes son adicionales para poder justificar mi producto o mi proyecto que son los resultados en beneficio de la persona o de la sociedad. Entonces aquí tenemos, no sé si se acuerdan, yo les hice un gráfico más o menos parecido a este, los pasos para evaluación de los proyectos. ¿Cuáles son los pasos? Primero, viene esta parte de inicio, vamos a definir el proyecto. Dentro del beneficio del proyecto es qué, para qué, dónde. Ese es el tema. ¿Qué, para qué, dónde? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Una vez que tenga definido el proyecto con los objetivos y el alcance, ¿está claro? ¿Está bien claro lo que pienso hacer? Sí. Si no está claro, le redefino el proyecto, no lo descarto. Viene a definirse
Ya le arreglé, muy bien, está claro, sí. Viene el estudio de mercado, hago la comercialización, hago el estudio de la competencia, todo chévere. Digo, ¿es factible? Sí. Paso al siguiente estudio, que es el estudio técnico. No es factible, está mal hecho el estudio de mercado, no. ¿Es posible redefinir el proyecto? Sí. Redefine el proyecto. Si no lo redefino, prácticamente se descarta el proyecto en cada uno de los pasos siguientes, excepto desde la definición del proyecto que se retroalimenta. En el estudio técnico, veo que es factible, todo lindo, voy a buscar los circuitos integrados. No ha habido. ¿Sabe que está descontinuado? ¿Es factible? No. Tengo que hacerle que redefinir para ver si es que el administrador o otra aplicación, sabes que ha habido con un Raspberry Pi, entonces le pongo y le replanteo y voy haciendo de nuevo. ¿Estudio técnico es factible? Sí. Estudio económico, ¿cuánto me va a gastar en cada parte de los estudios? Si es factible, evaluación económica. ¿Es factible? Sí. Si es factible, sí. Arranco el proyecto. Cada caso contrario no lo ejecuto. Entonces, en cada etapa, desde definición de proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y al final le evalúo si es factible, comienzo a hacerlo porque me está diciendo que sí. ¿En qué función? Verán que hay que tomar las variables de riesgo. Dime 3 variables de riesgo que yo podría deber o debería yo tomar en cuenta, ingeniero Flores, por favor. Inger, tal vez una catástrofe natural. El Ya, ¿qué más? que, a ver, una ley en la que los, los equipos a importar sean más, ¿cómo se podría decir? Sean más caros de lo habitual. Ya, impuesto a la salida de capital más claro. Ya, ¿qué más? Eh, Buena. Falta un hito, deme un hito más. Muy bien. Un hito más, ingeniero. ¿Cuál ya, sería un factor de riesgo? ¿Cuál más? que ya se me fue la idea. Inger. Vamos, vamos, si puedes. Hay un montón. Por ejemplo, aquí hablamos de inflación, podemos hablar también de, por ejemplo, el buro de crediticio, cambia las reglas, la ley de, la ley de protección del IEPI, cosas que nosotros tenemos. Pero bueno, dentro de esto, por ejemplo, gracias, ingeniero, muy bien. Dentro de los problemas que nosotros tenemos de factores de riesgo son la parte tecnológica. Hemos diseñado mal, hemos cogido mal el protocolo, hemos cogido mal la encriptación, hemos cogido mal la modulación. Muertos. Ahí sí muertos. Calladito tendría que rediseñar, hacerlo. Imagínense en eso. La otra, he hecho mal el diseño, la parte económica. En vez de poner 15,000, he puesto 12,000. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué harían ustedes si es que en verdad el costo del proyecto cuesta 15,000 y después ya ejecutando se dan cuenta que cuesta 12,000? Ahí se dan cuenta que por eso han ganado el proyecto. ¿Qué harían? Ingeniero Contreras, ¿qué harías tú? Primero analizaría la eficiencia y después, con el dinero que me sobra, fortalecer en caso de que tenga ya sea algún error o alguna deficiencia en el aspecto técnico. Ya. Yo lo que yo haría, cumpliría todos los objetivos. Primera cosa. Segundo, optimizaría todo al mismo. Optimizaría. Es decir, no contrataría mucha gente y haría que una misma gente haga todos los casos. Dos, tendría que llegar al límite porque las metas me dicen límite mínimo y límite máximo. Cumpliría el mínimo. Por ejemplo, si me dice que debo llegar a 10,000 usuarios, mínimo dice 5,000, no al 10,000. Entonces yo llego a los 5,000 y tendría que justificar. Entonces hay cosas que se puede ajustar, pero yo analizando a la marcha, si es que puedo hacerlo, siempre y cuando ya no tendría nada de ganancia. Digo yo en el caso extremo que se haya hecho un error. Entonces, por eso es importante gracias ingeniero, muy bien, cada caso tenemos que analizarlo, o sea, cada proceso, no hacerlo por hacer, a veces dimensionamos. Por eso en el proyecto siempre se pone, en la tesis se pone el 15% del costo por cualquier valor o cualquier cosa que pueda pasar. Por eso un proyecto, ¿cuánto debe demorar máximo? ¿Y cuánto mínimo? Mínimo y máximo. ¿Cuánto debe durar? Steven,
Ingeniero Salazar, ¿cuánto debe durar mínimo y cuánto máximo y por qué? Mínimo 1 año, máximo 3 años, ¿Por para qué? poder recuperar la inversión inicial. Ok, factores de riesgo, ¿no? Fundamental. Y eso pasa en todo. Si ustedes, por ejemplo, esto de robótica, ustedes participaban, veían, todo el mundo tenía eso, pero si ustedes se daban cuenta de los robots que tenían los otros, ellos le hacían es de la misma estructura, le acoplaban cosas nuevas nada más, pero necesitaban dinero. ¿Cuál era lo peligroso de estos concursos? Primero, no hay dinero se tenía que hacer autogestión, no había dinero de apoyo aparentemente. Segundo, todo era con dinero propio de los estudiantes. Y tercero, si se dañaba un motor, un circuito, tenían que ser plata y persona, ¿no es cierto? Y si no se tenía repuesto, prácticamente el robot no podía entrar a competir. Entonces, en el robot de batalla es todo bonito, todo chévere, pero es un alto costo dentro de un proyecto para competir, ¿no? Y hacerle conocer a la universidad que dentro de eso la facultad ha sido una de las que se ha hecho conocer desde que yo me acuerdo que empezamos en el 2000, cuando yo era profesora contrato, y yo me fui al primer concurso que fue en la Politécnica Salesiana. Pero bueno, en la ESPE también ganamos algunos concursos cuando estaba yo a cargo de eso, del Club de Robótica. Por eso el Club de Robótica, ¿qué se le tiene que hacer? Potencializar. Hay formas de generar eso. Por eso al Club de Robótica se les puso infraestructura. Y me acuerdo que en mi época de coordinador, la primera vez el decano quería cerrar ese. Dije que no. ¿Y qué vamos a tener? A futuro veremos, pero yo no quiero. Se les dio el espacio físico, se les cumplió un oscilador on-run, se les llenó de fuentes variables, fijas, herramientas, un kit, cosas que debían tener, pero faltaba infraestructura. Yo autogestioné casi como $3,000, creo, no me acuerdo, que me salió. Para mí hubiese sido sencillo coger ese dinero y decir, nos vemos, ¿no? Pero como ve Dios todo, listo. ¿Cómo logré autogestionarme con plata y persona? Así como hacen en la ESPE. Los graduados quieren a su universidad, los graduados quieren a su facultad, saben de dónde salieron y saben dónde están gracias a dónde estudiaron. Entonces yo me contacté con muchos colegas de mi promoción y un compañero le dije que por favor nos done 20 dólares o una caja de herramientas, que nos done una caja de herramientas para que tenga el club de robótica en las estaciones de trabajo. Entonces vino un compañero, me dijo que no me puede regalar eso, que mejor va a ir un día a hablar conmigo. Vino un día y va a dejarme un cheque. Digo, un cheque de $20, solo es entre mí, ¿no? Vino y me regaló un cheque de $1,000 para la facultad y para esto del club de robótica. $1,000, ingenieros. Solo el osciloscopio costó como $800 el long run. No es el long run. ¿Qué marca era? No me acuerdo la marca del osciloscopio. Era marca china, pero ya ni el espacio que ustedes tienen tenía la Tacunga. Pero bueno, ¿y cómo se puede gestionar? Se puede gestionar muchas cosas. Se hablaba de capacitación, se hablaba de algunas cosas que nosotros podemos tener. Es inclusive aquí se puede hacer en varios proyectos, pero con ideas de mucha gente, ¿no? Ahora, dentro de los proyectos, nosotros tenemos clasificación de los proyectos. Hay 3 tipos: económicos, estratégicos y sociales. Primero, el económico, netamente yo tengo inversión, beneficio. Inversión, costo, beneficio. Es decir, yo invierto, cumplo la demanda y la rentabilidad. ¿La demanda de dónde viene? De un buen estudio técnico. La rentabilidad de un buen estudio de marketing, venta, ¿sí? Es decir, que yo tengo una evaluación absoluta con este tipo. Es netamente rentable. Por ejemplo, hablemos de un KFC, hablemos, por ejemplo, de una farmacia. La farmacia también es un negocio, pero hay de inversión, hablamos desde mínimo 50,000 hasta $100,000. Pero hay que saber poner gente que trabaje en turnos rotativos. Pero ustedes van a decir, ¿pero cómo, ingeniero, si yo veo 4 o 5 farmacias? Aunque no lo creas, todas las farmacias venden. Si tú pones una farmacia esta del ahorro, la Cruz Azul, la comunitaria y un montón que hay, si pones una a continuación de otra, cada gente, la familia tiene su preferida. Hay un estudio de mercado que dice que los colores llaman la atención.
que la forma de cómo está iluminado les llama la atención, de cómo le trata a la gente le llama la atención. Si es que tiene oportunidad de poder sacar con tarjeta de crédito, tienen un descuento, todo eso les llama la atención. Si le dan una promoción, hacen bueno, un montón de cosas. Ventas, rifas, la gente le atrae esas cosas. Económico. El otro, en cambio, carácter de estratégico. Cuando yo hago un carácter estratégico, significa que mi proyecto, o yo hago una parte de un proyecto, y este va a ser parte de de un proyecto a gran escala. Por ejemplo, yo voy a hacer la readecuación de las zonas, de los subcentros de salud en la zona subcentros de salud en la zona rural de la provincia de Cotopaxi. ¿Saben cuántos son? Son bastantes, primero. Entonces van a hacer la instalación física, tienen que hacer la canalización. Entonces ahí vienen ingenieros civiles, ingenieros geográficos, vienen ingenieros de telecomunicaciones, viene una empresa de proveedor de Internet. Entonces todo es estratégico. Estratégico porque cada uno va a tener su rentabilidad y va a tener la rentabilidad para poder tener la sinergia, unión, combinación, energía para tener un fin común en las diferentes áreas para poder llegar a un objetivo común en beneficio de la persona o comunidad. Pero para un estratégico, la diferencia de lo económico que se le hace uno solo se evalúa por etapas. Es decir, yo evalúo la etapa de telecomunicaciones, yo evalúo al que hizo la parte civil, yo evalúo al que hizo la etapa técnica. Entonces, cada uno, por eso es estratégico, y cada uno tiene que dar la evaluación marginal que le dice para ver si es que están trabajando al mismo tiempo y la rentabilidad de esto. Estos proyectos regularmente no deben pasarse de 3 años. Por ejemplo, este de Coca-Cola Sinclair, de las subestaciones, por ejemplo, esto es lo que vi que este, este, este ministro de telecomunicaciones, que no es nada más que un licenciado y periodista, sin menospreciar, pero cuando vino acá a la universidad, me acuerdo que solo vino a ver las ideas y él cogió las ideas, anota, qué buena idea. Yo lo vi, yo lo escuché. Y nosotros dándole tos. Pero coge la idea, pero después contrata gente que no sabe ni cómo hacer la idea. Pues esa es la parte, ¿no? Y finalmente, proyecto social. ¿Qué hacen con el proyecto social? Prácticamente es en beneficio una parte de la comunidad y el otro beneficio para la sociedad en general. ¿Qué significa? Que netamente es solo social, que no se necesita réditos, pero que se autogestione para que siga produciéndose. Y obviamente las empresas, algunas le tienen un porcentaje después de un tiempo para cubrir algunas necesidades, porque deben cubrir sueldos, mantenimiento, servicios básicos, para que pueda mantenerse, ¿no? Regularmente algunas son de organización, por ejemplo, de medicina, otras de capacitación, cosas que vienen, ¿no? Por ejemplo, ahí varía el costo para el instructor, ¿no? Que a veces se le paga $40 en un lado y ahí se puede pagar $10, ¿no? Por 40 sería 400, a que usted cobre 1,200 en un curso de capacitación, pero usted lo está haciendo por carácter social, pero le están cubriendo por su tiempo una fracción y por la movilidad y gastos que produce. 3 tipos de proyectos. Vamos con cada una de las etapas. No sé si tengan preguntas, perdón. Preguntas, por favor. Ok. Vamos a descansar 5 minutos. Va a ser 10 para las 3. 5 para las 3 nos vemos, ¿ya? Ok, quedamos ahí un ratito.
Ok, ingenieros, vamos a seguir. ¿Estamos ahí? O ya se fueron. Sí, ingeniero. Ok, ingenieros, verán, esas cositas que nosotros estamos viendo de forma puntual nada más, ¿no? Vamos a ver estas etapas y con eso ya les dejo unos 10 minutos para que revisen la materia y puedan dar la prueba 3:40, ¿ya? Yo dado esta parte y acabamos el segundo parcial, que es ya lo que más se puede terminar, ¿ya? De la otra semana, mañana podemos empezar el segundo parcial, ¿ya? Seguir avanzando. Vamos con la definición de proyecto. ¿Qué definimos? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Del grupo, el señor Zurita, la señorita Tamirano, la ingeniera Abril, o el ingeniero Gómez, del grupo que se llame, o como se llame, el grupo de la empresa, ¿no? ¿Quién es el responsable? Si yo trabajo para una empresa, yo tengo que poner el departamento, quién está a cargo del departamento y quién es la persona que me va a fiscalizar si fuera el caso, ¿no? Establecer las fuerzas que dan origen al proyecto. ¿Cuáles son las fuerzas que dan el origen al proyecto? Las oportunidades, perdón, las fortalezas y las debilidades, ¿no? Prácticamente son las fuerzas que dan origen al proyecto, ¿no? Internamente, el otro que son las oportunidades y amenazas que son aparte externa que también yo debo escribirlas, ¿no? No debo ponerles ahí porque el FODA me permite ver eso. Aparte de eso, yo tengo que saber quiénes son los beneficiarios de todo el proyecto. Tal comunidad, si es que yo tengo un dato estadístico, lo pongo, que sería lo ideal. Perdón. La otra, establecer claramente los objetivos. Mínimo 3, por favor, no más. Mínimo. Máximo 4. Yo he visto tesis que ponen 5, 6. Digo, ¿vas a cumplir todos los objetivos? Sí. Bajo tu estricta responsabilidad. Yo no me comprometo a eso. Entonces, prácticamente los objetivos deben estar claros y en secuencia de lo que se piensa hacer, ¿no? Identificar qué voy a tener al final, un producto o un servicio a generar. Un producto, algo físico, algo que se va a ver con un prototipo, cómo funciona. Y si es un servicio, algo de que, por ejemplo, pues una aplicación de software que se puede descargar al celular, una aplicación a la computadora con interfaz de una tarjeta con sensores, cosas así, ¿no? Y aparte de eso, a establecer el alcance del proyecto. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Y cada qué tiempo va a ser la evaluación del periodo de evaluación? Regularmente el periodo de evaluación se le recomienda que sea mensual. Y eso es todo, ¿no? Tal como un prototipo, tal como un proyecto. Estudio de mercado, ¿qué debe tener? Primero tenemos que investigar la investigación formal del estudio, es decir, cómo se hizo, para qué lo hicieron, cómo lo hicieron, estudio del arte. Tengo que hacerlo bien eso. Una vez que ya sé cómo lo hicieron, ya veo la parte de cuantificado de la oferta y la demanda. Es decir, cuánta demanda hay y cuánto es la oferta o cuántas empresas ofertan el mismo servicio, el mismo producto, qué costo y como vimos, un valor adicional. También se hace un análisis de precios. ¿Cómo yo puedo obtener el número de precios al final? Dependiendo cuánto tengo en materia prima, cuánto es la inversión de poder obtener para sacar el precio de costo por unidad. Eso tengo que saberlo, ¿no? Aparte de eso, el estudio de comercialización. ¿Cómo hago desde que se fabrica hasta cuando sale al usuario final? ¿Cómo yo hago eso? Pues tengo que comercializar cuál es el proceso, cuántos son los gastos de publicidad, venta, ejecutivos de venta, el producto en ventana, el marketing, todas esas cosas es fundamental hacer la comercialización. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿el producto que vamos a hacer es viable? ¿El producto o el servicio pretende ofrecerse? ¿Es necesario o ya está saturado? Hay muchas empresas. Yo que veo en la misma calle 10 empresas que venden computadoras. Me pondré yo. Pero si yo tengo esa mentalidad, claro que me voy a ir mal. Pero es como decirles, ustedes, yo no sé, ¿no? Yo aquí en La Tacunga, yo tengo una avenida, ¿cómo se llama esta? Pongamos en Aloy Faro. Hay puro vendedores por esto es de autolujos. Ya un ejemplo, de autolujos de carros. Hay como 10. Me pongo yo. Uno vende más que otro. ¿Cuál es la diferencia? La calidad del producto, cómo le trata y el costo, cómo le vende al usuario, aunque no lo crea. Entonces, ahí al otro lado de la calle por cerca del mall de aquí de la Tacunga, Mall Maltería,
existe una calle donde están full unos 10 mecánicas y todos tienen trabajo. La diferencia, la aplicación, es que unos motores de diésel, el otro es, ¿cómo se llama? Para motores de gasolina, el otro es de inyección, el otro son de carburadores, entonces varía. Entonces cada uno tiene su trabajo. Entonces yo tengo que hacer un estudio bien hecho para saber si es factible o no lo que yo pretendo hacer. Muchas cosas ya están hechas, por eso depende mucho el estudio del arte. Nosotros debemos cubrir en la parte de telecomunicaciones un producto, si yo puedo hacerlo, traerlo y vender, tengo que tomar en cuenta la normativa, tanto nacional como internacional, y obviamente el mercado que sí es que es factible. Por ejemplo, estos que venden de Shark, de los equipos Shark que había en el mall en Ambato, ya no hay, ¿no? Yo no he visto que acá en la Tacunga peor. Había conectores, pero eran carísimos. Un conector valía $2, $3. Pero nosotros no vemos la calidad, ¿no? Caros, se van. No ven la calidad del producto. Entonces, si usted compra ese mismo plug que vale 50 centavos, el que varía de 2.50 a 50 se le dañen 6 meses o 3 meses, en cambio el otro le puede durar años. Entonces nosotros tenemos que decirle al vendedor, decirle al comprador que prácticamente esas características para que vean costo-beneficio de inversión y a qué tiempo puede tener. Vamos con el estudio técnico. El estudio técnico es cómo lo voy a hacer. Ahora sí, ya tengo el prototipo, veo cuántos materiales tengo que comprar el Arduino, la resistencia, los potenciómetros, las baquelitas, el cautín, el estaño y todo. Ya sé cómo lo voy a hacer. Aquí tengo que cuantificar cuánto dinero, valores, valor de inversión, costos de operación maquinarias que viene a cortarme, que viene a imprimir, que viene a taladrar, que viene a perforar, que viene a poner una tuerca. Imagínense ustedes, como ayer vi justo en este de día a día, que una persona se le inventó, bueno, vio, ¿no? Que puede hacer unos cepillos dentales, pero cambiar las cabezas de los cepillos. Entonces, prácticamente vio el mercado, no sé cómo estará, pero trajo maquinaria alemana, que son las muy buenas, para mí también Alemania es muy buena, de las LabVolt, las maquinarias, y producen aquí en la Tacunga. Pero hasta hacer el estudio de mercado, hacer el estudio técnico, el estudio económico, ya veo que sí podía hacer. Necesitaba inversionistas. Si quieres esa planta, yo le veo que debes tener siquiera unos $100,000, por lo bajito, porque están 3 socios. Cada uno debe tener unos $30,000, $40,000 metido ahí. Aparte del mantenimiento, y muy poca gente lo genera. Son cepillos que van generando y son desechables para dañarse las cabezas. Están sacando los kits. No sé cuánto costará un cepillo de esa calidad. Por ejemplo, un cepillo está por los $2.25, un cepillo para personas grandes, $2.20, $1.50 está para niños, fluctuando. Entonces ahora, por ejemplo, si usted compra uno con dos, que salga $2, no sé, el estudio de mercado cómo sería, ¿no? Pero tendríamos que ver el estudio técnico, las inversiones y los costos de operación. ¿Cuánto me cuesta operar para yo tener ahí, no? Lo que yo hago manualmente, y hago un prototipo de una tarjeta electrónica que puedo sacar, por ejemplo, para esto de las viviendas que salía y beneficiaba a la gente, prácticamente lo que yo puedo ver es que yo lo genero en una semana. Yo puedo tener maquinaria que me hace con CNC, ¿no? Puedo tener maquinaria con impresoras 3D, puedo seguir implementando y puedo seguir mejorando, ¿no? Costos de operación. A través del estudio también podemos hacer el tamaño óptimo de la planta. Yo no necesito un edificio de 20 pisos, ni de 8 pisos, ni de 10 pisos. Basta un área, yo que sé, de 250 metros cuadrados, le distribuyo en un área abierta, obviamente con sus columnas, y la hago con unos espacios ¿cómo se llama esto? De las mamparas, con las divisiones, y voy generando. Va a haber ruido, genero que esté ahí, o no sé, viendo mucho de la parte de optimización de planta, depende de lo que pienso hacer. Por ejemplo, voy a hacer algo de envasado, tengo que hacer un estudio de envasado. Voy a hacer, por ejemplo, algo de empaquetamiento de lo que crean las cervezas artesanales, que sería muy bueno. Ingeniería del proyecto y tecnología utilizar, es fundamental. El otro día se me ocurrió una idea, mucha gente tiene mascotas, y por ahí se me ocurrió hacer el cementerio de mascotas. Casi me pegan, ¿no? Pero es una buena idea. Mucha gente adora a las mascotas, y tener un cementerio de mascotas, la gente diría,
aunque no lo crean. Entonces, son ideas, ¿no? Pero si de ahí que entra, entra la tecnología de iluminación, viene de ubicación, viene una red inalámbrica para, no sé, un montón de cosas que nosotros debemos tener para el auditorio y cosas así, ¿no? Cosas que deberíamos manejar. La ingeniería del proyecto es saber qué es lo que vamos a mandar, en nuestro caso, voz, datos y video, a través de qué tecnología, optimizando parámetros como velocidad de transmisión, ancho de banda, distancia y costo para poder escoger. Y aparte de eso, analizar la parte administrativa. ¿Cuánto me cuesta? Recursos técnicos, recursos económicos, impuestos y la parte legal, si está dentro del Arcotel, ¿no? Para poder saber si es que no me afecta dentro de la normativa. Y si es que está la IEEE, qué tipo de fibra ocupo, qué tipo de tecnología, bajo qué estándar, qué protocolo y cosas así. Una vez que yo determino eso, viene el estudio económico. El estudio económico prácticamente significa es cuánto me va a costar cada parámetro en forma ordenada y sistemática para obtener los resultados de tanto del producto como ya comercializado. Es decir, que me voy a elaborar cuadros analíticos de saber cuánto es lo que yo voy a vender. Desde el valor inicial, diario, semanal, mensual. Y si no vendo nada, algo está pasando. Es decir, ¿cuántos son los costos totales de inversión inicial? Costos totales. Los costos totales son costos administrativos, costos financieros. Administrativos, planta, personal, sueldo, gastos varios, por ejemplo, de gastos de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Gastos administrativos, costos totales, costos de operatividad se llama, perdón. La operatividad es como opero, necesito agua, luz, teléfono, internet. Entonces necesito para operar. La inversión inicial, yo busco socios para poder cubrir sus costos. Otra cosa es que cuando yo compro una computadora, un auto, un teléfono, se llaman activos, porque yo estoy pagando y son activos fijos que me benefician a mí. Pero esos activos fijos tienen una depreciación y una amortización. La depreciación, perdón, pasa el avión y hablo, ¿ya? Ok. Todo eso vamos a ver, ¿no? ¿Qué es depreciar? La depreciación es perder la vida útil de un bien, ¿no? Un auto no vale lo mismo un 2012 que ya estamos 2020 ahora, ¿no? 2021, perdón. Ha pasado 9, ya casi 10 años del próximo. No va a costar lo mismo que se compró en $20,000, ese carro no valdrá ni 7,000, dependiendo del estado, ¿no? Aunque después pasan a hacerse como autos de lujo, autos de colección, que es un ejemplo medio especial, ¿no? Pero la depreciación es en activos fijos, una computadora, muebles y enseres, y la amortización. Amortizo inversión inicial. ¿Dónde la amortizo? Puedo amortizarle, por ejemplo, en inventarios, puedo amortizarle el dinero en unas patentes también que yo tengo, por ejemplo, compro la patente y tengo que pagar mensualmente, está amortizado el dinero para tener un costo-beneficio. Capital de trabajo, yo tengo que saber cuánto de capital necesito para poder trabajar, cuántos inviertes, cuánto es la inversión, cuánto es lo que necesitamos, y la tasa de rendimiento, cuánto es el rendimiento y qué tiempo debemos tener, perdón, para obtener la rentabilidad mínima, flujos netos efectivos, flujos de caja, cuánto vendo, cuánto gasto, porque tengo que pagar también facturas, ¿no? Como sin financiamiento, algo fundamental es que si yo no me endeudo, nunca voy a tener nada. Pero nosotros debemos tener en cuenta que una deuda pequeñita, por ejemplo, de 3,000, $5,000, no debe pasar de un año. Pero si vamos a endeudarnos 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, debe ser entre unos 3 a 5 años, porque ya no estoy pagando el, eh, el capital, sino estoy pagando sus intereses. Eso hay que tener en cuenta. Algo fundamental dentro de esto se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio es cuando el punto es igual a cero. ¿Qué significa? Que no gano ni pierdo. Salí en tablas, qué bacán, pero ya, no vuelvo a hacer esto, dice. Pero punto de equilibrio, si voy para arriba, significa que tengo ganancia. Pero si voy para abajo, desde el punto de vista que van a ver matemáticamente, que tienen correlación a los costos y ventas, prácticamente estoy perdiendo y ese no es el objetivo. Pues es lo que me permite realizar el estudio económico, aparte de otras como el balance de empresas, que vamos a ver más adelante, ¿no? El balance económico. Y por último tenemos la evaluación económica, que prácticamente la evaluación económica son modelos que nos permiten saber si es que financieramente es factible o no. Ahí tenemos el valor presente neto, que es BPN, y el otro que es la tasa interna de retorno, que es del TIR.
Entonces son dos métodos que los que más se ocupan en proyectos no son solamente de telecomunicaciones. Aparte de eso, tenemos otros métodos que se llaman análisis de sensibilidad. Es decir, yo tengo mi estado financiero y le pongo cuando es negativo, cuando es igual a cero y cuando tengo valor máximo. Es decir, pongo los análisis de sensibilidad cuando es bueno, cuando estoy en tablas y cuando es crítico. Y eso hago un análisis de sensibilidad. Y sé cuándo es el escenario de que puede pasar o no esa situación. Aparte de eso, también tengo el análisis de administración de riesgo. ¿Cómo administro los riesgos, tanto financieros, económicos? Se muere alguien, hubo un terremoto, la pandemia, tengo que tener recursos adicionales para cubrir. Minimizo personal, despido gente, que esa no sería la idea, la parte primordial, ¿no? Porque en Japón yo vi de acuerdo a esto cuando se crearon Toyota, Mitsubishi, todos estos grandes de las empresas no, si despiden gente para optimizar recursos, esas empresas no valen en la ideología japonesa. Entonces, ellos tratan de mantener, y si no, ellos renuncian porque son incompetentes para mantener y dar de comer a la gente que trabaja y que son leales para ellos. Ven esa mentalidad de chévere, ¿no? Pero aquí nosotros, en cambio, naranjas, nos vemos y es su problema, no el. Entonces debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación del proyecto, también hay que tomar en cuenta la implantación del proyecto. Es decir, implanto el proyecto, cuánto es el tiempo, costo-beneficio, tengo que reinventarme, reingeniar, poner nuevas cosas, hacer mantenimiento de los equipos que se van dañando o rompiendo, ¿no? Ahora, la última parte que es la evaluación socioeconómica. Es decir, yo evalúo en esta etapa lo que es de realizar es prácticamente es saber identificar y cuantificar. Es decir, cuantificar significa darle valor numérico del beneficio socioeconómico. Es decir, un beneficio que yo agrupé para tener un capital de trabajo para poder ayudar. Si yo tengo réditos, puedo ayudar a la comunidad. Eso lo hace la empresa privada y la gente le apoya y tiene mayor impacto de su negocio con respecto a la sociedad. Por ejemplo, crea fuentes de trabajo, desarrollo de comunidades, cuida el medio ambiente. Es algo fundamental. Los proyectos deben tener normativa del medio ambiente. Si nosotros no tenemos y se nos olvida, viene el inspector, deme el certificado de medio ambiente. No tengo, chao, gracias, multado, y se queda en stock este proyecto hasta cuando podamos hacer. La otra son los riesgos de salud y seguridad, riesgos del personal que trabaja, de la comunidad y seguridad para poder trabajar. Si no tengo esa normativa, simplemente no me dejan operar. Evaluación. La otra son disminución de los costos por el usuario, es decir, si es que yo voy produciendo un equipo que valió $100 y al final de 2 años veo que este mismo equipo que yo produzco con mejoras cuesta unos 80, porque ya la competencia lo creó en 70, tengo que mejorarle para ser competitivo. Entonces esas cosas debemos tomar en cuenta. Algo fundamental de los proyectos beneficios financieros prácticamente deben ser suficientes económicamente para implementarse, para seguir su desarrollo y poder ayudar a la comunidad. Algo fundamental dentro de estos hay que tomar en cuenta, identificar cuáles son los beneficios, tanto empresariales como comunitarios. Eso siempre es importante. A veces las empresas hacen partícipes a los líderes o a la comunidad que está alrededor para que ellos sepan y se sientan parte del proyecto. Porque si no, después hacen que solito la empresa quiere hacerlo, solito quiere estar haciendo. Entonces prácticamente hace eso. Ahora, nosotros tenemos la evaluación de proyecto de tele. ¿Dónde evaluamos? Hay 3 puntos de vista, ingenieros. Evaluación desde el punto de vista usuario, del operador y del fabricante. 3 puntos de vista, repito, del usuario, operador y fabricante. No es lo mismo que yo tenga el punto de vista del usuario que del operador y del fabricante. Yo del usuario, sí me gusta, es bonito, es ligero y lo puedo llevar. Del operador, es que necesito mayor ancho de banda, mayor extensión. El fabricante tiene que cubrir esas demandas tanto del operador como del fabricante. Entonces yo tengo esas 3 puntos de vista, ¿no? Entonces veámosle. Desde el punto de vista del usuario, contratación del servicio, calidad, operador, instalación de las redes de fibra óptica, GPON, es Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, infrarroja, lo que sea. Necesito una red privada, ¿cuál es tu proveedor? ¿Es satelital? Adquisición de equipos, de un router inalámbrico, Speed Spectrum. Entonces, al usuario le necesita cubrir esas necesidades y esas interrogantes.
Ahora, de punto de vista del operador, necesita analizar desde la red de acceso, necesita ver las líneas de transmisión, los medios de comunicación, los elementos de conmutación y qué servicios va a ofrecer. En cambio, al fabricante, ¿qué le interesa? Fabricar equipos del modelo, tamaño, función y prácticamente que cubran las necesidades del operador y del usuario. Entonces, esos son los tres parámetros o los tres puntos de vista que nosotros tenemos desde el punto de un proyecto de telecomunicaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí el usuario que tiene sus usuarios finales, el operador que tiene la infraestructura de conmutación con la red de transporte, y el fabricante tiene que crear equipos tanto para el operador como para el usuario para tener acceso, conmutación y transporte. Eso es esta parte. Entonces, la única tarea que daría para el día de mañana, a ver, hoy es lunes, ¿no? Para el miércoles, mañana, sí, mañana pueden hacer estas 6 preguntitas de este capítulo. ¿Qué es un proyecto? Por ejemplo, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es para usted un proyecto, Yasmín? Es algo que yo deseo implementar a futuro, a corto o a largo plazo. Es una idea que tengo en mente y deseo plasmarla. Ya. Un proyecto es un conjunto de actividades interdisciplinarias entre sí para poder llegar a un beneficio, para que un beneficio, una necesidad o una idea, en beneficio de una persona o una sociedad, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el costo de oportunidad de un proyecto? Costo de oportunidad. ¿Qué opina Jason? Ver si es factible o no la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si es que el proyecto es mayor al costo de oportunidad, no es ejecutable. Bueno, el costo de oportunidad es para ver, bueno, por lo que tú me dijiste en parte sí tienes razón, porque el costo de oportunidad es saber cuántos proyectos yo puedo hacer al mismo tiempo. Si no están, si este costo de oportunidad es mayor al beneficio, yo no lo hago. O si lo hago. No. Ahí, entonces eso hay que tener en cuenta porque prácticamente me va a cubrir mucho más tiempo. Ok, ¿cuáles son los 3 criterios de aceptación de un proyecto? ¿Qué creen ustedes? Nathan, ¿me ayudas? ¿Cuáles son los 3 criterios de aceptación de un proyecto? ¿Cuáles crees que serían? Ya, Inge. Según yo, los criterios vendría siendo primero lo que vence el mercado, o sea, ¿Ya? evaluar el mercado, los riesgos que esto va a tener ¿Ya? y no sé, probablemente puede ser la predicción a futuro, decir que va a ser rentable a un futuro o solo para el momento y chao. Así, muy bien, está eso. Tengo que ver la parte de riesgo, el tiempo y la rentabilidad de pocos parámetros, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Cuál es, por ejemplo, la estructura general de evaluación de proyectos? Tendríamos que dibujar todo ese diagrama, ¿no? Definición de proyecto, evaluación de mercado, estudio técnico, estudio económico, evaluación económica, si se retroalimenta, sí o no, y acabó. Dentro de la pregunta 5 dice, la evaluación de contratación de servicios telefónicos, ¿qué tipo de proyecto es conforme a la clasificación expuesta? La evaluación de contratación de servicios de telecomunicaciones, ¿qué tipo de proyecto es conforme a la clasificación expuesta? ¿Qué opina? A ver, ingeniero Rojano. Se podría considerar que ese es el punto de vista del usuario. No te digo, la 5 es ingeniero, habla serio. Digo, la En evaluación. relación, la evaluación de contratación. El proyecto de evaluar. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Recuerda qué tipo de proyectos tenemos? El proyecto económico, el proyecto Estratégico y estratégico el social. y el proyecto social. ¿Cuál de los 3 crees que sería un proyecto de servicios de telecomunicaciones? En este caso podría ser una parte estratégica en relación a la conexión a otros servicios. Bueno, puede ser estratégico y también puede ser económico, ¿no? Económico. Así es, muy bien. Sí, tienes razón, porque servicio de telecomunicaciones puede ser netamente, es decir, pero ¿cómo? A ver, netamente económico, CNT, pues. Pero CNT también es social en estos 2 aspectos. Por ejemplo, el otro puede ser Movistar o Claro, ¿no? Ese es buen punto. Y la sexta, ¿desde qué punto de vista de realizarse la evaluación de proyectos? Punto de vista del usuario, del operador y prácticamente del proveedor, ¿no? Que sería el fabricante más claro, ¿no? Que deberíamos tener.
Esas 6 preguntas para el día de mañana a mano y para que suban al aula virtual. Me falta, simplemente para que vean los tipos de proyectos que hay. Vamos a terminar. Aquí tengo esta partecita. Nosotros vimos, este no es. Este es de capítulo 2, quiero. Texto guía. No, capítulo 2. Ok. El capítulo 2, ya saben aquí cuál es el proyecto, la necesidad. Aquí prácticamente porque surge un proyecto por la idea. La gestión de proyectos. Gestión es una aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de la actividad de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Es decir, yo gestiono. Gestión es administrar, controlar, dirigir. ¿Sí? Aparte de eso, las características del proyecto que también nosotros vamos a tener es temporal. ¿Sí? Temporal, es decir, que va desde un inicio a un fin. El final se alcanza cuando ya se han alcanzado los objetivos. Algunos proyectos no significan que tengan una corta duración, pero pueden hacerse desde 6 meses hasta un año. Los productos, servicios de resultados pueden ser producto, un artículo, capacidad o prestación de servicio, o un resultado de investigación, que puede ser una publicación, ¿no? La elaboración gradual, que prácticamente es simplemente el tiempo que se va a hacer incrementando el proyecto en un tiempo que lo van a tener. Proyectos de inversión, tengo privada y pública. La privada, económica, capital de inversión. Pública, asignan recursos del Estado. Beneficio es parte social, ¿no? Y la rentabilidad económica y el impacto social que debe tener estos. Inversión social, netamente inversión social, no se olviden, es a través de ONGs, ¿no? Para poder tener que el propio proyecto se mantenga y se pueda sostener por sí solo, ¿no? Aquí tengo algunos proyectos. La importancia de los proyectos es que algunos se han hecho para comunicaciones de largas distancias, tenemos generación e intercambio de información, tendencia de velocidad, convergencia de uso común, aplicaciones de nuestras actividades diarias para buscar información, hacer videoconferencia, estar puro whatsappeando, ver el chismoso del Facebook, alguien ha pasado esto y otras cosas más, ¿no? Pero más tenemos que discernir información. Dentro del entorno hay algunos proyectos que ya están hechos. Esos son los proyectos, vean, capacitación y uso de aplicación de tecnologías de información y comunicación, las TICs. Ahí entramos nosotros. Conectividad para continuar la estación de proyectos pilotos de Fe y Alegría. Conectividad y mantenimiento de redes sociales implementadas en el Ecuador. Construcción del edificio que se integra el edificio de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Senatel. Implementación de los contenidos de los ejes de educación, salud, gobierno electrónico, desarrollo local comunitario. Es decir, yo tener un edificio inteligente donde estén todos los servicios para no irme al seguro, a pagar la agua, luz aparte, no, es una sola. Ahora ya tenemos el banco del vecino y que podemos pagar. Pagamos un rubro de 50 centavos por adicional o 40 por la transacción. La otra es implementación de la red de conectividad en la provincia de Pastaza. Tenemos implantación, operación de TICs, Internet, TICs. Cuando vean Internet es TICs, ¿no? El centro de la provincia de Bolívar, laboratorio de móviles de TICs, programa de acceso universal, red de conectividad en la Zamora Chinchipe, red de telecentros de Sucumbíos, red escolar bilingüe en Morona Santiago, red escolar de conectividad en la provincia de Guayas, red escolar de conectividad y contenidos en el cantón Riobamba. De todos de lo que estamos hablando, yo me doy cuenta que muy pocos se lo han hecho con la pandemia actual, porque si ustedes se han dado cuenta, la conectividad debía estar a la par ya en zonas urbanas. Lo han hecho, pero es limitado. Entonces, yo creo que el gobierno, el próximo, si es que se pone pilas, va a haber trabajo mucho, demasiado, y va a necesitarse mucha gente para trabajar. Aquí tenemos red escolar, vean, para Napo, Santiago de los Áchilas, conectividad Cotopaxi, conectividad región amazónica, conectividad provincia de Loja, Manabí, robótica para la enseñanza, centro de capacitación para los niños. Imagínense en eso. Ahora tenemos asignación de proyectos. Están ya asignados algunos proyectos para el sistema de integración de SAT con WiMAX, aislamiento voluntario con satelital y WiMAX. ¿Sí? Espera un momento. La otra, que nosotros tenemos, por ejemplo, la red de datos para sistemas de gestión de riesgos.
Sistema de gestión de riesgo con satelital igual más. Quiere poner sensores en todas las ciudades, por ejemplo, perdón, en todas las, por ejemplo, si hay una luz, hay una lluvia excesiva, si hay ceniza, cosas así para el sistema de riesgo, ¿no? Ah, también hay una red de VHF, FM para los sistemas de riesgo. ¿Por qué? Porque las personas ocupan bastante la radio, lo escuchan y es más difusa, es mucho mejor. La radio nunca va a desaparecer. Una central de voz sobre Parlauta, que ya está hecho, red de localización para vehículos, algunos temas de tesis, red de localización para la provincia de Tungurahua, red fija de información para el Hospital Regional de Telemedicina. La telemedicina está entrando durísimo. Por ahí podríamos hacer un tema de tesis, ¿no? Para poder ayudar a comunidades muy alejadas para que les ayude en cierta manera para que hagan un diagnóstico y poder recetarle. Pero ahí entra inteligencia artificial, entra, ¿cómo se llama? Entra realidad aumentada y otras cosas más. Red de datos de sistemas de gestión y subcentros de la red de telefonía de voz y IP. Ahora, ya vamos a ver no me voy a adelantar. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura general de un proyecto de inversión, pero en cooperación externa, pero que no es reembolsable. Es decir, que se hace con la inversión pública para proyectos SEMPLADES de ingenieros. SEMPLADES significa que es con la Secretaría de Planificación y Desarrollo. Es decir, que se puede hacer para la comunidad de todos los anteriores que vimos, que tiene toda esta estructura, ¿no? Que, por ejemplo, datos generales de proyecto. Ya vamos a desmenuzar cada uno de ellos, ¿no? Datos generales, nombre, entidad, monto, quién lo va a hacer, el tiempo, dónde, periodo, evaluación. Diagnóstico y problema. Diagnóstico tengo que hacer, todo esto de desempleados tengo que hacer desde el punto de vista macro, meso y micro para poder hacerlo. Objetivos de proyecto que deben ser 3 y cada objetivo tiene que tener 3 actividades mínimas, ¿no? Viabilidad y plan de sostenibilidad, es decir, cómo le justifico y cómo le argumento para ver si es que es sostenible en un corto tiempo, largo tiempo, para ver los resultados. Presupuestos. Tengo que analizar los costos que tienen dentro de lo que está instalado los equipos. Y la estrategia de ejecución es cómo voy a ejecutar el control de los mismos. Estrategia de seguimiento y evaluación. Cada mes o cada 3 meses tengo que hacer el informe respectivo y para ver los resultados que lo tienen. Y obviamente los anexos con certificaciones de los planos y todo lo que necesite el proyecto para poder ejecutarse. Ok, ingenieros, hasta aquí se acaba el capítulo 2. No sé si tengan preguntas, por favor. Ingenieros. No dije ninguno. Ok, chicos, vamos a estar 8 minutos, relájense. Ya no quiero que lean nada, vamos a dispersarnos para dar la prueba. Ya les voy a subir acá arriba y habilitarle un minuto antes. 3:40 se habilita, vuelvo y repito, 3:40 se habilita. Es una nueva prueba, así que no se me estrese, por si acaso. ¿Dónde está prueba del primer parcial? Vaya a tomar esta de aquí está para el 15 de marzo, que es hoy a las 3:40. Nos falta 7 minutos, yo les voy a habilitar un minuto anterior y para que den. Por el tiempo voy a dejar de compartir y por favor, 2 minutos antes me prenden la cámara y el audio, por favor.
Ok, chicos, vamos encendiendo las cámaras. Steven, no te veo. Creo que eres de izquierda democrática, creo. Porque veo tomate tu, naranja tu pantalla. Ok. Ok, chicos, en un minuto se habilita el sistema. Tienen 17 minutos. Tiempo más que suficiente. En el aula virtual ya está habilitado el ítem que se llama prueba del primer parcial. Por favor. Mucha suerte, lean bien y no traten de copiar. Persona que esté tecleando, porque solo tienen que hacer un clic. Clic, 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 clic. Listo, ingresen, por favor. Gilson, ¿qué pasó? Steven, ¿qué pasó con tu cámara? Gracias. Gilson salió. Ya va a ver qué ha pasado. Leerán bien, por favor. I thank you and you. Steven, bájame un poquito la cámara para verte, porque te veo que estás moviendo tu cabeza de lado a lado, hermano. De gana te va a dar dolor de cuello. Señor Galarza, también bájate tu cámara, no te veo. Eso, para ver qué mismo estás haciendo. ¿Dónde se dirigen tus ojos?
Señor Galarza, ¿puedes bajar un poquito la cámara, por favor? Gracias, ingeniero. 5 minutos.
Tiempo más que suficiente ahorita. Señor Rojano, ¿ya acabó la prueba? ¿En qué pregunta estás? Tres minutos.
Señor Gómez, ¿por qué tienes apagado el micrófono? Falta 2 minutos. Un minuto. Ok, se terminó. Mañana vemos las notas y la corrección. Gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana para tener clases martes y miércoles. Y recuerden que el día jueves tienen la defensa de los proyectos. Y ir calificando. Hoy no voy a calificar porque falleció el tío de mi esposa. Entonces voy a ver si califico desde mañana miércoles para entregarles notas. De eso no se preocupen, yo veo cómo hago. Listo. Les agradezco. Pasen bien. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Mañana, Inge.